Muy buenas tardes, compañeros y doctora Lorenza. En esta ocasión le comparto el entregable número 1, el cual hemos titulado Las políticas públicas y su impacto en el sistema educativo colombiano. Este trabajo está dirigido por la doctora Lorenza y quien les habla Antonio Acevedo Cantillo. En cuanto a la historia de Colombia, eh, está atravesado por varias circunstancias y acontecimientos de carácter histórico que han permitido distintas configuraciones en los diferentes planos sociales, económicos, políticos, entre otros. Producto de estas circunstancias y acontecimientos, varias dinámicas sociales han marcado las distintas realidades nacionales en el trasegar del tiempo, derivando en movimientos sociales, políticas públicas, gobiernos, jerarquías y diversas otras comprensiones. En este contexto, la realidad en el plano educativo no es ajena a la influencia de corrientes ideológicas de gobiernos o dinámicas de otros países. Es por esta razón que este trabajo propone una lectura general de algunas de las situaciones o los acontecimientos más importantes que han repercutido en las decisiones o tránsitos alrededor de la comprensión de la educación a nivel nacional. Tenemos aquí un análisis histórico descriptivo de la educación en nuestro país. Bueno, tenemos aquí en el siglo XVI, XVI y XVII, el origen de la universidad. Como se puede observar, el principal acontecimiento y de gran impacto a nivel educativo en este periodo histórico, que comprende los siglos XVI y XVII, es el origen de las universidades. Estas tuvieron su fundación gracias a la gran influencia que tenían las grandes comunidades religiosas de naturaleza católica en el país. También tenemos aquí en el siglo XVIII la influencia europea. En este siglo, se da la influencia de corrientes de pensamiento y de cultura propias del continente europeo. Un ejemplo de esta situación fue el movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración, el cual tuvo sus orígenes en el viejo continente a mediados del siglo XVII, llegando su influencia al continente americano en posteriores años y con mayor fuerza en el siglo siguiente. Tenemos aquí en el siglo XIX y siglo XX las grandes transformaciones. Bueno, en esta época, de caras al surgimiento y crecimiento de centros de educación, por iniciativa de Francisco de Paula Santander, se generó el decreto del 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham. Este decreto es de especial importancia debido a que el pensador inglés representó en su obra y su contexto, a partir de una comprensión utilitarista, un aporte a las funciones políticas, económicas y sociales. Ello debido a que este filósofo era muy cercano a los ejercicios de poder político en su sociedad. Y tenemos lo transcurrido en el siglo XXI. Bueno, no se puede finalizar este breve análisis sin mencionar algo de lo acontecido en estos primeros años del siglo XXI, como lo fue el fenómeno de la globalización, que siempre ha estado presente en la educación colombiana, sobre todo en este último siglo, pues se ha presentado con mucha más fuerza, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales de esta materia. Producto de ello es la adaptación de modelos pedagógicos que cobran fuerza en Norteamérica y en Europa. Además, también el auge y exigencia de niveles de inglés y lengua extranjera, mediciones y estandarizaciones con base en lineamientos internacionales. Y bueno, para concluir un poco aquí tenemos que, en general la historia de la educación en Colombia ha estado directamente relacionada en sus orígenes con la Iglesia Católica, con lo cual se firmaron concordatos que otorgaban poder a la Iglesia en el sector de la educación. Y gracias a este fenómeno es común encontrar gran número de instituciones de carácter educativo y religioso en el territorio nacional. Y por ello se puede afirmar que el pensamiento cristiano ha caracterizado la formación en los distintos niveles de educación en el país. Y por último, pues no se puede comprender la educación en Colombia
sin el reconocimiento de la influencia externa, la cual ha generado un fuerte influjo en los desarrollos históricos de la educación colombiana. Por último, les comparto acá las referencias bibliográficas de donde hemos obtenido información valiosa para el desarrollo de este proyecto. No siendo más, agradecerles por la atención prestada.